marcada por la búsqueda de la verdad, una madre que nunca dejó de orar, una conversión que cambió la historia, un pensamiento que 16 siglos después sigue iluminando al mundo. Llega Agustinos Contigo, el podcast donde conocerás a San Agustín, sus obras, su espiritualidad y las enseñanzas que hoy siguen dando sentido a nuestra vida. Agustinos Contigo, un solo corazón. La conversión que cambió la historia. Hasta ahora hemos acompañado a Agustín a lo largo de un camino lleno de preguntas. Lo vimos crecer en Tagaste, formarse como uno de los jóvenes más brillantes de su tiempo, recorrer distintos caminos filosóficos buscando respuestas y descubrir poco a poco que la verdad era mucho más profunda de lo que había imaginado. También conocimos la silenciosa fortaleza de Santa Mónica, una madre que nunca dejó de creer en su hijo y cuya confianza en Dios sostuvo una esperanza que parecía imposible. Al terminar el episodio anterior, Agustín ya no era el mismo hombre que había llegado años atrás a Milán. Las predicaciones de San Ambrosio habían derribado muchos de los prejuicios sobre la fe cristiana. Había comprendido que el Evangelio no era enemigo de la razón y que las Escrituras encerraban una profundidad que nunca antes había descubierto. Intelectualmente estaba cada vez más cerca de la fe. Sin embargo, todavía faltaba el paso más difícil, porque conocer la verdad no siempre significa estar dispuesto a vivirla. Hay decisiones que no se toman únicamente con la inteligencia. Hay cambios que exigen una formación del corazón. Y precisamente ahí comenzó la batalla más importante de toda la vida de Agustín. Él mismo describirá ese momento con una sinceridad que sigue conmoviendo después de 16 siglos. Sentía que dos fuerzas luchaban dentro de él. Una lo impulsaba hacia Dios, la otra lo retenía entre los hábitos, los deseos y las inseguridades que había construido durante tantos años. No era una lucha entre creer y no creer, era una lucha entre el miedo y la libertad. Agustín sabía que el cristianismo era verdadero, ya no dudaba de ello, pero comprendía también que seguir a Cristo implicaba dejar atrás una forma de vivir a la que se había acostumbrado, y eso le produciría un profundo temor. En las Confesiones utiliza una imagen muy hermosa para describir ese momento. Dice que sus antiguas costumbres eran como viejas amigas que lo tomaban del vestido y le susurraban: ¿de verdad vas a dejarnos? ¿Nunca más estaremos contigo? No eran personas reales, eran los apegos de toda una vida que parecía resistirse a desaparecer. Qué profundamente humana resulta esa experiencia. Todos hemos vivido situaciones parecidas. Sabemos cuál es el camino correcto, pero algo dentro de nosotros se resiste a dar el primer paso. Nos aferramos a lo conocido porque cambiar siempre implica una dosis de incertidumbre. Incluso cuando el cambio promete una vida mejor, abandonar lo viejo puede producir miedo. Agustín estaba viviendo exactamente esa experiencia. Mientras tanto, Dios seguía poniendo en su camino personas que lo ayudaban a avanzar. Entre ellas se encontraba Alipio, su gran amigo. Habían compartido estudios, inquietudes intelectuales y buena parte de sus búsquedas. Alipio conocía mejor que nadie las luchas interiores de Agustín y permanecía a su lado con una amistad sincera, capaz de acompañar sin imponer. La historia de San Agustín nos recuerda que nadie recorre solo el camino hacia la verdad. Dios suele servirse de otras personas para sostenernos en los momentos decisivos. A veces es un maestro, otras veces es un amigo, un sacerdote, un familiar, incluso alguien que aparece solo por un instante y deja una huella imborrable en nuestra vida. Poco después ocurrió un encuentro que tendría una importancia decisiva. Un día llegó a visitar a Agustín un funcionario imperial llamado Ponticiano. La conversación comenzó de manera sencilla, pero pronto derivó hacia la vida de los mejores que vivían en el desierto de Egipto. Ponticiano habló con entusiasmo de un hombre que había renunciado a todas las riquezas para dedicar completamente su vida a Dios, San Antonio Abad. Aquella historia impresionó profundamente a Agustín. Antonio no había sido un gran filósofo ni un brillante profesor de retórica. No había ocupado cargos importantes en el imperio. Simplemente había escuchado el Evangelio y había decidido vivirlo sin reservas. Mientras Ponticiano hablaba, Agustín comenzó a sentirse profundamente interpelado.
¿Cómo era posible que hombres sencillos encontraran el valor para entregarse completamente a Dios, mientras él, con toda su formación y su inteligencia, seguía paralizado por el miedo? La pregunta cayó en su corazón como una semilla. Al terminar la visita, Agustín quedó profundamente inquieto. No podía dejar de pensar en aquello que había escuchado. Sentía que todas las piezas de su historia comenzaban a unirse. Recordó las enseñanzas de Ambrosio, las lágrimas de su madre, las lecturas de San Pablo, las decepciones del maniqueísmo y las preguntas que lo habían acompañado desde la juventud. Todo parecía conducirlo a una única decisión. Sin embargo, todavía no encontraba la fuerza para darla. En las confesiones relata ese momento con una honestidad desarmante. Confiesa que repetía una y otra vez: mañana cambiaré, pronto comenzará una nueva vida. Pero esa mañana nunca llegaba. Siempre encontraba un motivo para posponer la decisión. Es una tentación muy conocida. ¿Cuántas veces decimos que cambiaremos cuando las circunstancias sean más favorables? ¿Cuántas veces dejamos para después aquello que sabemos que debemos hacer hoy? Agustín comprendió que el mayor obstáculo ya no estaba fuera de él, estaba dentro de su propio corazón. Aquella tarde salió al jardín de la casa donde se hospedaba en Milán. Necesito estar solo. La lucha interior se había vuelto insoportable. Sentía el peso de sus contradicciones, de sus miedos y de sus deseos enfrentados. Caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar serenidad. Finalmente, vencido por la emoción, se dejó caer bajo la sombra de una higuera. Entonces ocurrió algo que nunca olvidará. Entre lágrimas comenzó a hablar de Dios. No era una oración cuidadosamente preparada, era el grito de un hombre que había llegado al límite de sus propias fuerzas. Por primera vez de discutir con Dios para empezar a abrirle el corazón. Y fue precisamente en ese momento cuando ya no confiaba tanto en sí mismo, sino que comenzaba a abandonarse en las manos de Dios, cuando sucedió algo inesperado. Desde una casa cercana escuchó la voz de un niño, o quizás de una niña, que repetía una frase sencilla, casi como si formara parte de un juego. Toma y lee, toma y lee. Agustín nunca había escuchado antes aquel juego infantil. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sintió que aquellas palabras no eran una casualidad. Las recibió como una invitación de Dios. Sin saberlo, estaba a punto de vivir el instante más decisivo de toda su existencia. En la segunda parte encontraremos con Agustín en el momento del Tolle Lege. Descubriremos el pasaje de la carta a los romanos que transformó su vida. Conoceremos el significado de su bautismo en la Pascua del año 387 y comprenderemos por qué la verdadera conversión no fue el final de su búsqueda, sino el comienzo de una vida completamente nueva. El podcast Agustinos Contigo, un solo corazón. Parte 2. La voz era sencilla, no pronunciaba un largo discurso ni ofrecía una explicación complicada. Repetía únicamente las palabras toma y lee, en latín. Tolle lege para cualquier otra persona quizás habría pasado desapercibida, como el canto de un niño que juega en una casa cercana. Pero Agustín llevaba años esperando una respuesta. Su corazón estaba abierto como nunca antes y comprendió que aquel momento no era una casualidad. Se levantó inmediatamente. Muy cerca de donde se encontraba, había dejado un códice con las cartas de San Pablo. Lo tomó entre sus manos y lo abrió al azar, y decidió leer el primer pasaje que apareciera ante sus ojos. Las palabras que encontró pertenecían a la carta de los romanos. Decían así: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Al contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos desordenados de la carne. Romanos 13:14. Agustín apenas terminó de leer aquellas líneas, no hizo falta continuar. En las Confesiones describe ese instante con una frase que resume toda su experiencia. Al instante, como si una luz de seguridad hubiera inundado mi corazón, todas las tinieblas de la duda desaparecieron. No fue un milagro espectacular en el sentido en que muchas veces imaginarnos los milagros, el cielo no se abrió. No hubo visiones extraordinarias ni acontecimientos sobrenaturales que impresionaran a quienes estaban alrededor. Lo que ocurrió fue algo mucho más profundo. Cambió el corazón de un hombre. Por primera vez en muchos años, Agustín dejó de luchar contra Dios. Comprendió que la felicidad que había buscado en tantos lugares no era una idea, ni una filosofía, ni un éxito
profesional, en una relación viva con aquel que lo había estado buscando desde siempre. Hay un detalle que suele pasar desapercibido y resulta profundamente hermoso. La conversión de Agustín no comenzó cuando escuchó aquellas palabras, comenzó mucho antes. Había comenzado en Tagaste con las enseñanzas de su madre. Había continuado con la lectura de Hortensio de Cicerón, que despertó en él el amor por la sabiduría. Había seguido en sus errores, en sus decepciones, en el fracaso de las falsas respuestas que encontró en el maniqueísmo. Había crecido escuchando a San Ambrosio. Había madrugado gracias a la amistad de Alipio. Había sido sostenida por las lágrimas silenciosas de Santa Mónica. Y ahora, en aquel jardín de Milán, todo ese camino se encontraba finalmente en su plenitud. Es importante comprender esto porque muchas veces imaginamos la conversión como un instante aislado, pero Dios suele actuar de otra manera. Va preparando lentamente el corazón, se sirve de personas, acontecimientos, lecturas, alegrías y también de heridas. Incluso aquello que en un momento parece un fracaso puede convertirse, con el paso del tiempo, en la parte del camino hacia la verdad. Después de aquel día, Agustín tomó una decisión firme. Renunció a su carrera como profesor de retórica, se retiró durante un tiempo a una finca en Casiciaco junto a algunos amigos y familiares para dedicarse a la oración, al estudio de las escrituras y a la reflexión. Aquellos meses fueron como un gran retiro espiritual. Allí comenzó a escribir algunos de sus primeros diálogos filosóficos y a ordenar todo lo que había vivido durante los años anteriores. Ya no estudiaba únicamente para responder preguntas intelectuales, ahora buscaba comprender cada vez más profundamente el misterio de Dios. La Pascua del año 387 marcó el comienzo oficial de esa nueva vida. En la noche más importante para los cristianos, la vigilia pascual, Agustín recibió el bautismo de manos de San Ambrosio en la Catedral de Milán. Junto a él fueron bautizados su hijo Adeodato y su inseparable amigo Alipio. Podemos imaginar la emoción de aquella celebración. Estaban presentes personas que habían acompañado silenciosamente toda su búsqueda. San Ambrosio, el maestro que le mostró la belleza de la fe. Alipio, el amigo fiel que nunca lo abandonó. Y por supuesto, Santa Mónica, que veía de cumplirse el deseo por el que había orado durante tantos años. Aquel bautismo no fue simplemente una ceremonia, fue el comienzo de una existencia completamente nueva. Sin embargo, sería un error pensar que desde ese momento desaparecieron todas las dificultades. Agustín siguió siendo un ser humano con limitaciones, preguntas y desafíos. La conversión no elimina nuestra humanidad, la transforma. No convierte la vida en un camino sin obstáculos, sino una historia donde Dios camina con nosotros. Quizás esa sea una de las enseñanzas más actuales de San Agustín. Vivimos en una cultura que busca resultados inmediatos. Queremos cambiar de un día para otro, resolver todos nuestros problemas rápidamente, encontrar respuestas instantáneas. Pero la historia de Agustín nos recuerda que el crecimiento espiritual tiene el ritmo de la vida misma. Requiere paciencia, humildad y la disposición constante para dejarnos transformar. También nos enseña que Dios nunca se cansa de esperar. Mientras Agustín buscaba la felicidad en caminos equivocados, Dios ya estaba orando en su interior. Mientras él discutía, dudaba o se alejaba, Dios seguía llamándolo con paciencia. Mientras Mónica lloraba, Dios ya se preparaba en el encuentro que cambiaría la historia. Y quizás esa sea también una buena noticia para todos, porque significa que nadie está demasiado lejos de Dios. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado, no importa cuánto tiempo hayamos pasado buscando en lugares que no podían llenar nuestro corazón. Siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Las confesiones son, en el fondo, el testimonio de esta esperanza. No cuentan la historia de un hombre perfecto, cuentan la historia de un hombre profundamente amado por Dios. Y eso cambia completamente la manera de leer su vida. Años después, cuando Agustín ya era obispo de Hipona, seguía recordando con emoción aquella tarde en el jardín. No porque hubiera sido un momento extraordinario en sí mismo, sino porque allí comprendió una verdad que nunca dejaría de anunciar. Dios no espera que lleguemos perfectos para salir a nuestro encuentro. Sale a nuestro encuentro precisamente para comenzar a transformarnos. Esta convicción marcaría toda su predicación, todos sus escritos y toda su manera de entender la vida cristiana. Desde entonces repetiría una idea que resume maravillosamente su experiencia. Dios está más dentro de mí que lo más íntimo de mí mismo y más alto que lo más alto de mí.
Había descubierto que el Dios al que busco durante tantos años nunca había dejado de caminar a su lado, pero la historia de Agustín aún no había terminado. Después de su conversión, pensaba llevar una vida tranquila, dedicada al estudio, a la oración y de la vida pública. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Aquel hombre que había pasado tantos años buscando la verdad estaba a punto de recibir una misión inesperada: convertirse en pastor de un pueblo y poner toda su inteligencia, toda su experiencia y todo su corazón al servicio de la iglesia. Ese será el camino que recorremos en el próximo y último episodio de esta primera serie. Descubriremos cómo el joven inquieto de Tagaste, el brillante profesor de retórica y el incansable buscador de la verdad, llegó a convertirse en uno de los obispos más influyentes de la historia del cristianismo. Reconoceremos al pastor, al maestro y al hombre que hasta el final de sus días nunca dejó de recordar que antes de enseñar a otros había sido él mismo un peregrino en busca de Dios. Un camino para descubrir la sabiduría y el corazón de San Agustín. Agustinos contigo, un solo corazón.